Hola, buenos días. Soy Jorge Gresa y estamos aquí en Ayeró de Malferit, en la Feria Gastronómica. Y esta es parte de mi colección de objetos de Coca-Cola que ha salido en el libro Guinness de los Récords y que, bueno, pues que ostento desde hace muchos años. Todo esto son piezas originales que he ido adquiriendo desde pues, que tenía 15 años, actualmente tengo 48, con lo cual toda una vida buscando pues, las piezas más significativas y las piezas más importantes dentro de lo que ha sido la historia de la Coca-Cola. Aquí podremos ver una parte de esa colección, piezas desde 1894 hasta los años 50, años 60. Si queréis, comenzamos y os voy enseñando cuáles son las piezas más importantes. Aquí podemos ver, por ejemplo, la primera botella con la que se envasó Coca-Cola, que es de 1894, la botella que se llama Hutchinson y que era una botella, bueno, pues que Coca-Cola inició a embotellar en ese año porque inicialmente la Coca-Cola se vendía en farmacias en vasos con un dispensador como bebida tonificante. De hecho, la primera bebida de Coca-Cola que se vendió fue en la farmacia de Jacobs. Después de la primera botella pasamos a la primera botella ya que se envasó con etiqueta original de Coca-Cola, que la tenemos al lado. Esta también es una pieza muy importante que podemos ver junto a las botellas que se utilizaban para dar a probar la Coca-Cola en sus inicios, que son estas botellas un poco más grandes. Si continuamos, podemos ver esta colección de botellas. Son botellas desde 1904 hasta 1915. Son botellas donde cada uno de los embotelladores utilizaba el formato que quería. Son botellas que tienen el logo de la Coca-Cola, pero que no son todas iguales. Es por ello por lo que Coca-Cola decide en 1915 coger y diseñar una botella única para que sirva para todos los embotelladores y no tengan la variedad que podemos ver aquí. Todas estas botellas son botellas que tienen más de 100 años. A continuación, continuamos la exposición y vemos una pieza muy importante, una pieza de coleccionista que está muy buscada, que es la que se denomina Betty. Esta pieza es de 1914 y una de las cosas características que tiene es que todo es una pieza metálica, tanto el marco como lo que es la litografía es metálica y hay muy poquitas piezas de estas en el mundo. Esta es una de las piezas importantes de la colección. Luego pasamos y vemos que tenemos piezas de los años 50, años 60, de diferentes países. Tenemos piezas de Italia, de Francia, de Cuba, de Tailandia, Singapur, Egipto, etcétera. Es decir, una bebida tan global como es la Coca-Cola, pues bueno, tenemos piezas de todos los países. Si continuamos por la exposición, vemos una nevera de picnic que, curiosamente, apareció en el rodaje de la serie de Severo Ochoa, que se rodó aquí en Valencia. Es de los años 30. Tenemos la típica caja de Coca-Cola de madera que se utilizaba en los años 50, años 60 para distribuir la bebida. Aquí podemos ver un dispensador de Coca-Cola de bar americano de los años 50 que se utilizaba para pues bueno, beber la Coca-Cola en vasos. Continuamos y vemos carteles españoles, de los primeros que salieron aquí en España. Vemos un cartel de la Segunda Guerra Mundial americano, que es muy difícil de conseguir. Luego vemos, como hemos comentado, piezas desde Etiopía, tenemos piezas de Egipto, tenemos una placa cubana muy curiosa porque tiene un disparo cuando en la época de Fidel Castro de la Revolución, pues todo lo que era americano, pues bueno, se intentaba destruir y esta es una de las piezas que sobrevivieron a todo aquello. Si continuamos también por la exposición, continuamos un poco por el tema de los países, vemos una pieza con logotipo árabe, vemos uno de los relojes luminosos que se ponían en Estados Unidos en los años 40, que son luminosos, se ponían en el mostrador. El reloj alado, que es una pieza de coleccionista también muy buscada, que es de los años 50. El cartel de cuando se lanzó aquí en España la Coca-Cola doble, que la podemos ver también en la vitrina. Luego pasamos a un cartel que es muy curioso, que es el primer cartel español y el único donde en lugar de beba Coca-Cola aparece la palabra tome. Esto es porque en Cuba en lugar de beba Coca-Cola se utiliza tome Coca-Cola y este cartel se hizo en España, para España y Cuba por la editorial y por la empresa Six Barral.
Luego vemos carteles americanos de los años 50. Pasamos un poco a ver una selección de artículos ya un poco más variopintos, ¿no? Hay un poquito de todo, una pequeña selección, donde vemos picahielos. Antiguamente la Coca-Cola se enfriaba con bloques de hielo que había que picar. Tenemos ahí picahielos. Tenemos ahí palmitos que se utilizaban en teatros para abanicarse, también con publicidad. Al final, Coca-Cola es una marca que bueno, pues ha aparecido en temas de merchandising desde su invención en 1886 por John Pemberton hasta la actualidad, pues aparece prácticamente en cualquier pieza que se pueda hacer de promoción. Aquí podemos ver también juguetes de los años 30, juguetes de latón, de metálicos. Podemos ver también la Bottle Can, que es una lata que se hizo con formato de botella, también bastante difícil de conseguir. Vemos un folleto original de las Olimpiadas de 1936 de Berlín, en las cuales, pues bueno, acudió Hitler y hubo un poco de problemática política, con lo cual son folletos que han sido difíciles de que hayan perdurado en el tiempo. Al ser también papel, cartón, pues es más difícil de que se puedan mantener. Tenemos el famoso cubo de Rubik, uno de los primeros que salieron con todo lo que es publicidad de Coca-Cola. Y bueno, al final pues tenemos una serie de artículos diversos donde también podemos ver al famoso Papá Noel o Santa Claus, que fue diseño de Coca-Cola y que lo conocemos hoy en día en los colores rojo y blanco porque gracias al diseño de Coca-Cola pues se ha hecho popular. Tenemos también botellas conmemorativas, botellas de las Olimpiadas del 92, botellas de los Mundiales. Aquí está la botella doble de Coca-Cola que hemos visto en el cartel anterior. Al final, pues es una pequeña selección de todos los artículos que aparecen en mi colección, que es la colección más grande privada que hay en Europa y de las cuales pues hemos querido aprovechar, y gracias a la invitación que nos hizo el alcalde de Aielo de Malferit, de poder participar en esta feria gastronómica con esta pequeña exposición, haciendo un poco también el guiño a que la Coca-Cola pudiera ser inventada en Aielo de Malferit con la nuez de Colacoca, y bueno, pues hemos querido pues traer esta pequeña muestra para pues bueno, reconocer esos inicios de la nuez de Colacoca y en lo que se ha convertido al final pues una bebida también en base de cola y de nuez aquí a nivel mundial, como puede ser la Coca-Cola. Y bueno, pues esto es un poco una pequeña muestra, como digo, y bueno, esperamos más adelante pues poder ir trayendo más piezas de mi colección y que bueno, que podamos ver exactamente la grandiosidad que tiene una colección que apareció en el libro Guinness de los Récords. Y bueno, nada, daros las gracias y tanto al Ayuntamiento de Aielo de Malferit como a vosotros por hacerme esta entrevista en vuestro programa. Y nada, para lo que queráis, cualquier pregunta, aquí estoy.